Vamos a charlar con una doctora en economía, docente, investigadora universitaria, fue consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ella participa y firma de la elaboración de un documento que dice cambiar el rumbo para evitar lo peor. Es un documento del Foro Económico. Con quien tenemos en línea se llama Noemí Brenta. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, ¿qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Bueno, decirte que bien es una exageración, ¿no? Pero bueno, escúchame, yo sé que tu interés por lo, digamos, por lo coyuntural, por el día al día, es relativo. Tu investigación, toda tu energía y todo tu conocimiento está puesto en la historia, en el análisis histórico de la deuda externa. Pero te tengo que preguntar, esta comunicación del ministro de Economía, de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Bessent, los mercados reaccionaron bien. El dólar bajó, los bonos se cotizaron mejor, pero ¿lo sentís como pan para hoy, hambre para mañana? Completamente. Es un salvataje para completar el rulo del carry trade, para que se lleven las ganancias, lo que la trajeron tanto los argentinos que la tienen afuera y la traen, o que la tienen, y como los de afuera, los fondos de inversión, y varios nombres, y antes de que la devaluación les recorte todo, ganancias, el capital, se llevan los dólares que previamente trajeron, pusieron en opciones financieras a tasas de interés astronómicas, que a ese nivel la llevó el Ministerio de Economía de acá y el Banco Central de acá, y bueno, el Tesoro provee para que nos esquilmen a todos, porque va a ser una deuda, la plata que nos preste el Tesoro, y de nuevo va a ir a esos agentes privados financieros privilegiados. Decime, hay otra medida que han tomado, que es quitarle las retenciones al campo hasta octubre, es decir, lo cual es una medida puramente de carrera presidencial, es decir, de carrera electoral. ¿Les conviene a los del campo o van a seguir especulando? Porque si va a haber una gran devaluación van a pensar, pienso yo, que mi pensamiento sería, a ver, si va a aumentar el dólar, ¿por qué me voy a jugar ahora a exportar si voy dentro de un mes y medio voy a exportar con un dólar quizás el doble? Claro, bueno, depende de las situaciones de cada uno. Algunos prefieren tener liquidez, vender y cobrar, y invertir en alguna cosa, o tienen que hacer pagos, y depende de las situaciones, porque es hasta un máximo de 7.000 millones de dólares en lo que queda de septiembre y hasta fin de octubre, o sea, en un mes y menos de 10 días. Y es sobre los cereales oleaginosos, ¿no? O sea, el principal, la soja, los subproductos. Cuando hablamos de 7.000 millones de dólares, ¿hablamos de las retenciones por ese importe o las exportaciones en total? La liquidación de las exportaciones para los exportadores que liquiden, que ingresen al menos el 90% de las divisas que declaran 3 días después de hacer la declaración jurada que vendieron, que ingrese el 90% de las divisas. Y cuando se junte de ese impuesto, esos derechos de exportación, de los derechos de exportación, no, de las exportaciones, 7.000 millones de dólares, hasta ahí llegaría el cupo para la exportación con arancel, con derecho de exportación cero. Con eso yo estaba calculando recién justo cuánto rendiría, porque son 7.000 millones de dólares integrados, exportaciones, por ese monto integrados por tanto haba de soja como subproductos, aceites, harinas, pellets, todo eso, como trigo, como maíz. Enunciaste dos cosas que aumentaron el viernes, por ejemplo, los aceites y la harina. Y alrededor del 7%. Claro. Ya se apresuraron a pasar a precio, digamos, las medidas económicas, ¿no? Y no van a... la devaluación, ¿no? Claro. No van a vender adentro más barato de lo que venden afuera, porque no tienen ningún límite aquí para abastecer al mercado interno. Entonces, sobre esos 7.000 millones...
es sobre lo que van a cobrar arancel cero. O sea, para esto ya no hay degenerados fiscales, porque eso tiene un costo. Los derechos de exportación que dejan de cobrarse van a reducir los ingresos del Estado, ¿no? Los ingresos fiscales. Por eso no hay con qué financiar ni la salud ni la educación. ¿De dónde va a salir la claro. Exactamente. Bueno, a ver, podemos hacer un poco de historia y esta mecánica del carry trade. ¿Cuántas veces se produjo a lo largo de los... Vamos a poner el mojón en el 83 con la democracia. Después veremos si hay alguna cosita hacia atrás, que seguramente la hay, pero que de alguna manera esta mecánica del carry trade se ha producido desde el 83 hasta hoy. ¿Cuántas veces y en qué dimensión podemos establecer? Claro, bueno, la primera con la convertibilidad, con Menem, ¿no? Sí. Asegurar un tipo de cambio 1 a 1 con tasas de interés positivas, o sea, superiores a la inflación. Entraron capitales, el país se endeudó como loco después del Brady, del arreglo que canjeó deuda en situación irregular en manos de bancos, principalmente estadounidenses, por bonos. A los bancos que tenían deuda, que tenían que pasar a pérdida, les dieron bonos, la deuda se regularizó y con esos bonos participaron parcialmente, pagaron privatizaciones y también tenían unas tasas de rendimiento fabulosas y el país ahí quedó con las manos desatadas para endeudarse en los mercados internacionales de capital. Nos recibimos de emergentes. Y de ese modo creció la deuda pública, la deuda privada. La estatización de las FJP hizo que el Estado le terminara pidiendo prestadas a las FJP, plata que hubiera recibido gratis de otra manera, y todo conformó esa gran bola de nieve que no se pudo pagar a fines de 2001, que hubo una cantidad de mecanismos, en el año 2000 del blindaje, en el año 2001 del megacanje, canjear los bonos de deuda por otros que vencieran más adelante. Ahí estuvo el mismo Sturzenegger. Y sí, no solo se repite la mecánica, sino que se repiten los personajes. Exactamente. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién puso la plata para que se la llevaran antes de la devaluación? El Fondo Monetario. En agosto de 2001 desembolsó más de 6.000 millones de dólares que se fueron por la canaleta de... No de la droga, precisamente. Exactamente, se fueron por la canaleta de llevarse los dólares antes que viniera la devaluación. Y hay un estudio muy interesante de Jones y Cafiero, que se llama La Argentina es robada, donde analizan los balances de los bancos y muestran lo mismo que ahora, que los principales bancos fueron los principales responsables de implementar esta salida de las divisas que nos quedaron como deuda, y finalmente, igualmente, la deuda no se pudo pagar. 23 de diciembre, Rodríguez A., con el aplauso del Congreso, declaró el default de la deuda argentina. A ese momento... Un ciclo de endeudamiento y fuga. Fue el ciclo ese desde Menem hacia adelante. En realidad yo puse mal el mojón, porque el mojón lo tendré que haber puesto en el año 82, cuando Cavallo estatizó la deuda de los privados, ¿no? Creo que ese fue también una movida de otro tenor desde el punto de vista técnico y de definición digamos, de deuda, pero ahí creo que comienza un ciclo importante que se concreta o se visualiza con mayor facilidad en el gobierno de Menem. ¿Podríamos establecer...? Claro, esta dictadura, disculpeme. Sí, por favor. Yo creí que querías hablar del periodo de la democracia, porque la dictadura fue... claro. Bien importante de endeudamiento y fuga, ¿no? Con el dólar barato al 79.80 y yo te hice un llamado mal poniendo ese mojón, pero el año 82 creo que fue, digamos, la concreción de un ciclo de saqueo que termina con, la declaración del default de Rodríguez A. ¿Podríamos establecer cuánto a valores de hoy en dólares deuda privada y deuda pública en ese año que Rodríguez A concreta
y declara el default? Bueno, contando los préstamos garantizados, la deuda pública era más o menos 160.000 millones de dólares. Sí. Lo que pasa es que el Producto Bruto ahí en ese momento eran? eran 260.000 millones de dólares. Ajá. Entonces, no estaba tan loca la relación entre deuda y Producto Bruto, sino que cuando vino la devaluación, el Producto Bruto denominado en dólares bajó. Claro. Porque si vos lo contás a un dólar, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Va a pasar ahora, claro, que el Producto Bruto se va a achicar. Exactamente. Si no estamos produciendo. Entonces se achica, por más que aumente el peso, porque hay inflación, porque la devaluación trae inflación, igual. No, cuando vayamos a hacer el pase a dólar ya nos vamos a dar cuenta que producimos mucho menos en dólares, ¿sí? Ahora, claro, me hablaste de 170.000 millones de dólares en la deuda pública. ¿Y la deuda privada en ese entonces de Rodríguez A? Una idea, más o menos. 30% de deuda pública y un 30% de privada. Ajá. Porque ahí el tema que hace el pivot, que hace la diferencia, es, como te decía, el de las AFJP, que... Y hubo primordialmente sector privado, pero era sector privado, pero un agente financiero que formaba parte de los holdings financieros. Sí. Y había FJP, tanto del sector privado, de los bancos privados, como del Banco Antió, del Banco Provincia. Entonces, hay que mirarlo como sector financiero, ahí más que como sector privado. Ajá. Bueno, y estimamos la deuda hoy, ¿tenés una estimación? Yo sé que es muy difícil porque el precio del dólar es impreciso, no podemos saber hoy con precisión cuánto es en dólares la deuda, pero más o menos tenés una estimación. Es que sabemos que la deuda externa definida por criterio de residencia, es decir, por si los tenedores tienen su actividad principal en la Argentina o afuera, más o menos es la deuda externa total, más o menos 276.000 millones de dólares. Ajá. Lo que pasa es que es un lío, ¿no? Sí, pero la deuda externa definida como la define la Ley de Administración Financiera del Estado, dice que es deuda externa aquella emitida bajo legislación extranjera, aunque la tengan argentinos. Entonces, y además hay deuda en dólares emitida bajo legislación argentina, que no es deuda externa si la tienen argentinos, pero sí es deuda externa si la tienen extranjeros. Entonces, como además hay un pase de mercado secundario, una cosa es cuando emite la deuda del gobierno, la compran determinados tenedores a través de los agentes, de los market makers, ¿no? Hay los formadores de mercado, son los agentes, ¿no?, que llaman a sus clientes y dicen, che, va a salir un bono así, así. Todo esto que me estás contando da lugar a que exista la figura del testaferro a conveniencia de quien tenga ese dinero como a creencia, ¿no? Ya sea un local o un extranjero, y jugarán con el tema del testaferro de la manera que más convenga, ¿no? Ahora, ¿cuánto tenemos comprometido entonces como para tener una idea, obviando la pertenencia a un extranjero o a un local puesto afuera, todas esas vicisitudes que vos nos contás, que son realmente técnicas, ¿no? La pregunta es cuánto está comprometido del Producto Bruto a la estimación. Hola. Hola. Sí, de nuevo te digo que no es tan loca la relación deuda-producto bruto. No estamos en una situación... mira, te doy la cifra fresca. Dale. La deuda bruta del sector público nacional. Sí. Hola. El fin de julio era 447 millones. No te escuchamos la cifra.
447.000 millones de dólares. Ay, ay, ay. Pero esto suma tanto... ¿Sí me escuchás o no? Sí, sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Esto suma tanto pesos como dólares. El Producto Bruto es un poco más alto, se estima con el dólar atrasado unos 600.000 millones de dólares. Ajá, estamos más o menos en un 70-60% del Producto Bruto. Claro, sí, por eso digo, es alto, pero no es tan loco. No es alocado y la pregunta es si los podemos, ¿en cuánto tiempo se puede ganar ese dinero, esa diferencia? Digo, en términos de poder devolver sin someternos a un desfinanciamiento del Estado, como lo que estamos viviendo, que esto es un problema político, no es un problema estrictamente económico. ¿Cuánto se estima que un país produciendo puede devolver lo que debe, digamos, sin resignar la inversión en lo que el Estado debe resguardar, ¿no? Que es la salud, la educación, el funcionamiento impositivo, es decir, todo el mecanismo, toda la institucionalidad de un país? Claro, el problema, acá hay dos problemas. Este monto de deuda que te digo, hay parte que está a corto plazo, una buena parte que está en corto plazo, y otra como que son las letras, principalmente, y otra que es más larga, que es a plazos más largos. El tema es, pone que tiene que hacer revolving el Estado, es decir, ir a los vencimientos, pagando una parte y renovando el resto. Y eso significa mayor cantidad de interés, porque se capitaliza la parte que no pagás. Bueno, no, porque se supone que vas renovando los vencimientos. Es pagar una parte y renovar los vencimientos, la deuda se puede ir achicando. Imprescindible crecer para que el ratio, ¿no? Esa relación entre deuda y producto se pueda pagar, y también el perfil de la deuda. Y lo peor que tenemos es la deuda con el Fondo Monetario, que es grande para lo que es el fondo y es muy, muy condicionante. Bueno, ahí déjame que te haga una pregunta. Perdóname. Sí. Dos cositas. Dale. Una, cuando tenemos que producir, tenemos que pensar que de lo que produce, una parte, ponele 3, 4, 5, 8 puntos del Producto Bruto, si es una locura, van a atender la deuda. Esa es la locura, porque el Estado tiene que recaudar impuestos para poder atender la deuda, para poder pagar la deuda, si es que no la renueva. Bueno, estamos hablando con Noemí Brenta, ese es el lío. Especialista, investigadora de deuda externa. Y ahora te hago la pregunta en los últimos minutos para ir cerrando la pregunta política. Dale, que el Estado tiene que comprar dólares. El Estado tiene que comprar dólares, pero los tiene que producir el dinero suficiente para comprarlos. No el Estado, sino el ámbito... tiene que recaudar impuestos como para comprar los dólares. Exactamente. Tienen que estar los dólares. Bueno, además, ahora, el Foro de Economía y Trabajo, en el que veo nombres de Fruste, Ricardo Aronskin, de Eduardo Bordkin, Roberto Feletti, en fin, hay muchos más todavía, no los vamos a nombrar a todos, y en el que vos formás parte, firmaron un documento, y eso es un documento político más que nada, ¿no? Que hay que cambiar el rumbo para evitar lo peor. Y te hago una pregunta, y hablabas recién, lo más comprometido es el fondo. El fondo nos prestó más de lo que su propio estatuto permite. ¿Tenemos cintura para negociar esa parte, para decir, bueno, muchachos, nosotros pagamos hasta nuestra parte, lo que corresponde a nuestra cuota parte como socios del Fondo Monetario? El resto es responsabilidad de ustedes, negociemos a largo plazo. Si es que queremos negociar el total, una parte, háganse cargo de la irresponsabilidad del fondo en el apoyo político y no como funcionamiento de una cooperativa de países, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Sí.
tenemos que estar muy fuertes internamente, o sea, con mucha unión interna y regionalmente. Es decir, tenemos que tener otro palenque donde rascarnos internacionalmente. Tiene que ser con alianzas estratégicas con otros países de la región que estén en una posición también de resistirse a este avance patotesco que está haciendo Estados Unidos en el mundo y a través de estos organismos financieros que aprieta, como en el caso nuestro, presta para apretarnos, es como un usurero. Entonces tenemos que elaborar, tenemos que construir ese poder, esa fuerza, como para poder poner condiciones para que poder seguir existiendo como país, como sociedad, para avanzar, para crecer, para vivir mejor, todos. Noemí, no tenemos más tiempo, yo te invito, te hago la invitación a que vengas al estudio un día y podamos charlar con mayor tranquilidad y desarrollar todo esto que es importante, porque me parece que el país tiene que establecer una política económica transversal a los intereses, primero, de nuestro crecimiento. Si no nos planteamos crecimiento, no vamos a poder pagar y vamos a estar de rodillas ante el poder internacional. Y algo que dijiste que me resulta súper importante, que es buscar aliados en la región. El caso de Brasil es muy claro. Fuimos complementarios. Lamentablemente, este gobierno que tenemos nosotros, payasesco, nos sacó del BRICS, nos sacó del BRICS. La mejor oportunidad que tenía. Pero la Cancillería, la gente de Cancillería muy astutamente, a pesar de Milei, dejó en la carta de no que renunciábamos a participar, sino que por el momento no participamos. Tenemos, creo yo, la puerta abierta a formar parte de los BRICS en el momento que decidamos cambiar de rumbo, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno, un placer. El placer fue nuestro. Muchas gracias por habernos atendido. Chao, que siga bien.